Shalom, shalom, bienvenidos hermanos a todos los presentes y a todos los que nos ven por redes sociales. Bendecidos sean ustedes y honramos y glorificamos a nuestro Padre Celestial, en frente de quien nos gozamos en este día, dándole honra y gloria. Gracias al Elohim, creador del cielo y tierra, por permitirnos gozarnos dentro de su Shabbat, descansar, reposar, recibir el bendito Menuja, la bendición completa. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Un aplauso para el Eterno nuevamente, dándole la bienvenida a todos nuevamente. Soy el pastor Gabriel Calanda, Raíces de la Fe, bienvenidos. Y en esta bendita tarde de Shabbat nos regocijamos porque hemos llegado al segundo libro de la Biblia o de la Torá, Shemot. Diga conmigo Shemot. Y Shemot significa esencialmente nombres, ya lo sabemos, pero se traduce normalmente como el libro del Éxodo. Shemot, nombres. Y bueno, esta porción es la 13ª o 13ª porción en el proceso de estudio de la Torá anual. Y pues nos regocijamos porque yo sé que hemos sacado bastante información del primer libro de Bereshit, Génesis, y ahora nos disponemos a comenzar esta segunda fase. Hemos puesto como un subtítulo a este mensaje de hoy basado en la porción de la semana: el esposo, un llamado de sangre y de pacto. El esposo es un llamado de sangre y de pacto. Vuelvo y repito, el esposo, un llamado de sangre y de pacto. Y suena bastante medio sanguinario eso, ¿verdad? De llamado de sangre y de pacto, pero lo que realmente estamos tratando de suministrar con este título es la idea de que ser un esposo, aunque no existe un procedimiento por el cual un esposo tenga que hacerse una herida para derramar una gota de sangre, ni siquiera, para establecer de que él se está haciendo no solamente responsable como una parte de cuando contrae matrimonio, una parte responsable. Sabemos de que aunque no se derrama sangre, al contraer matrimonio, un esposo con su cónyuge, con su esposa, pasan a formar una sola carne. En el proceso, aunque lo estamos entendiendo esto desde el punto de vista espiritual, formar una sola carne significa fundirse, fusionarse en un solo pensamiento, en un solo sentir, es decir, establecer un ejad espiritual con la persona y alcanzar esa meta, hermano, no es fácil. Todos sabemos, todas las personas casadas sabemos que alcanzar dos personas que fueron criados diferentes, en familias diferentes, quizás en culturas diferentes, uno es hombre, el otro es mujer, pues obviamente van a tener que pasar un proceso de engranaje, un proceso de limar diferencias hasta el momento que puedan fusionarse y caminar juntos. Es decir, ponerse de acuerdo para poder caminar de acuerdo. De otra manera, no se puede llevar la administración adecuada en un hogar, porque si todo el mundo está jalando para un lado y el otro está jalando para el otro, pues no hay una forma de ponerse de acuerdo, lo cual trae mucha confusión, mucho dilema, mucha pelea, y espiritualmente, si lo podemos analizar desde este punto de vista, es como derramar sangre, porque las personas al no ponerse de acuerdo, al no encontrar, como dicen en inglés, un middle ground, un punto donde los dos se puedan parar y caminar juntos, pues empiezan a enojarse, empiezan a tener diferencias, empiezan a tener malas crianzas uno para con el otro y eventualmente puede llegar esa pareja al divorcio, lo cual es detonar dentro del corazón de cada uno de ellos
una especie de asesinato espiritual. Tal vez es extrema la comparación, pero realmente el sufrir, el exponerse a ese tipo de embates emocionales es como morir día a día. Especialmente las personas que han pasado divorcio se lo pueden explicar a todos y a cada uno de aquellos que no han experimentado esto, pero es un sufrimiento profundo. Entonces, por eso es que el esposo es una persona que es llamada a un pacto. Y la sangre lo que simboliza es simplemente eso mismo, el firmar una acta de pacto, de acuerdo, de ser una persona responsable. Pero hay otros elementos que vamos a cubrir dentro de esta idea. Nuevamente, Shemot, nombres, y vamos hacia adelante. De la Torah, hermanos, vamos a estar viendo Éxodos 1:1 al 6:1. De los profetas, Isaías 27:6 al 28:13 y también 29:22 al 23. Del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Mateo 2:1 al 12. Mateo 2:1 al 12. Y hay otras escrituras que vamos a estar compartiendo. Del libro de Éxodo, lo que está en medio de ese círculo o rectángulo, mejor dicho, rosado, es Shemot, es la porción número 13, como lo dijimos anteriormente, en el proceso del estudio de la Torah anual. En esta porción no existen ningún tipo de, no se prescribe ningún mandamiento, pero en el libro de Éxodo, en su totalidad, se encuentran 111 misvot, 111 mandamientos. ¿Ve? Y nuevamente repito, Shemot significa nombres literalmente, pero también lo han traducido como Éxodo. A los recursos que hemos estudiado para preparar este mensaje, tenemos incluido a Jewish Study Bible, el comentario de la Torah del hombre moderno, un poquito de información que tomamos de Sefarí y algunas cosas de los Midrashim. Perdón, tengo algo en mi garganta y me está molestando y tengo ya un par de minutos peleando con ellos. Ok, mejor. Vamos a hacer la oración, hermanos. Berehut et Adonai Hamevorah. Asher bahar bano mikol hamim venatalano et orato baruch ata Adonai noten hatorah. Amén. Vamos todos juntos. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito es Adonai, por siempre será. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Ok. Esto es como una direccional, como siempre les digo antes de comenzar con el estudio o la enseñanza. Dice esta frase: en un lugar donde no hay hombres, esfuérzate por ser un hombre. En un lugar donde no hay hombres, gracias hermano, esfuérzate por ser un hombre. Esto lo dijo el gran sabio Hillel Hasaken, Hillel el anciano o el viejo, y esto se encuentra en la Mishnah Pirkei Avot, Ética de los Ancestros 2.5, Ética de los Padres. Y esto, más o menos, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Ok? Porque hoy en día cuando se le dice a alguien, sea un hombre, a veces las personas podrían interpretar esto como algo machista, a la manera como se le enseñaba a las generaciones anteriores, ¿verdad? Pero no, ser un hombre no tiene nada que ver con ser machista. Ser un hombre es ser una persona masculina que entiende qué es lo que se requiere de sí,
que entiende lo que se requiere de esa persona, de ese hombre. Y por lo tanto está dispuesto a pasar hacia adelante y tomar la responsabilidad de llevar a cabo lo que él necesita llevar a cabo. Entonces, en un lugar donde no hay hombres, esfuérzate por ser un hombre. Y esto lo dijo Hillel, como dije anteriormente, y recordemos que Hillel es con gran posibilidad, pudo haber sido uno de los maestros de Yeshua. Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, expresa muchas ideas a través de las páginas del Nuevo Testamento, en los evangelios, ideas que expresaba Hillel. ¿Okay? Ahora, en ausencia de dirección por falta de la ley, fíjense bien, falta de justicia, de bondad, de moral o integridad, responsabilidad y liderazgo, entonces, sin buscar más voluntarios, concluimos que el llamado a llenar ese espacio soy yo. Vuelvo a ver acá. Si yo estoy en un lugar y yo miro que hay una falta de moralidad, que hay una falta de justicia, que hay una injusticia que se está desarrollando enfrente mío, y yo vuelvo a ver para un lado, y no hay nadie a este lado izquierdo de que está poniendo la cara como que no está de acuerdo con esta situación, y vuelvo a ver hacia la derecha y no miro ninguna cara que esté en desacuerdo con lo que se está llevando a cabo ahí, que nadie está protestando, que nadie se siente incómodo con lo que se está llevando a cabo enfrente de nuestros ojos. Entonces, eso es lo que quiere decir. En un momento donde falta la justicia, falta la bondad, falta la moral, la integridad, la responsabilidad, el liderazgo, miramos que la ley se está violando, entonces no debemos de buscar más voluntarios. Debemos de concluir que si no miramos a nadie haciendo eso y sentimos ese ímpetu, esa motivación que es bien efervescente en nuestro interior, significa que nosotros somos los llamados a tomar ese paso. Yo no estoy diciendo de que usted se debe de poner en riesgo. Yo no estoy diciendo que usted debe de violar la ley para llevar a cabo, como mucha gente está haciendo allá afuera hoy en día, que piensan que ellos tienen más autoridad que la autoridad federal y están violando la ley, haciendo cosas, ejecutando cosas que dicen ellos creen que están dentro de sus derechos o de que ellos están en lo correcto y están exponiéndose a situaciones bien adversas, inclusive la cárcel o inclusive la muerte. Desgraciadamente, hemos visto desgracias que se han desarrollado en los últimos días. Por eso digo, no es exponerse innecesariamente, pero sí establecer una protesta verbal de que eso no está correcto. Cuando nadie más lo hace, encarando el verdadero carácter o la verdadera hombría, es justo. El justo siente la necesidad de personificar la justicia de Dios. Cuando usted sabe lo que dice la Torah y lo que Dios espera de usted, y usted mira la injusticia que se está desarrollando enfrente de su vida, y usted siente esta como una especie de catapulta emocional interna que le dice, no puedes permitir que esto suceda, y usted pasa, como dicen, al home plate, como dicen, ¿verdad?, en términos deportivos, pasa al plato usted y establece de que usted no está de acuerdo y que esto es una injusticia. Usted se ha convertido en una voz que personifica la voluntad divina en medio del mundo de injusticia que se está desarrollando enfrente de sus ojos. Eso es lo que es llevar a cabo la Torah. Eso es lo que es implementar el corazón de Dios, conocer lo que Dios desea de parte nuestra. El decidir quedarse callado cuando siente esa catapulta interna espiritual que le está diciendo, esto no debe de quedarse así. Entonces significa que nosotros estamos poniendo a dormir, estamos haciendo ineficiente la Torah que ya está viviendo en nosotros. Por eso es que estamos llamados a ser la voz de Dios aquí en la tierra. Por eso es que somos llamados en un momento así
a manifestar el equilibrio de la Torah en medio nuestro. Pero entonces eso nos convierte en un hombre de justicia, en lo que se llama tradicionalmente en ser un mensch. En español decimos un hombre derecho, un hombre recto. No me refiero al hombre de pelo en pecho, que eso siempre tiene una connotación sexual y de un hombre alfa que se cree muy bello, muy hermoso, o que se malinterpreta de esa forma. Estamos hablando del hombre derecho, un hombre justo, un hombre de rectitud espiritual y moral. Entonces, cuando otros alrededor son pasivos, hermano, desinteresados, hay una pasividad, gracias. Una pasividad que viene de temor, viene de miedo, viene de sentirse atemorizado ante una situación muy fea, muy incómoda. Por favor, yo no estoy diciéndole a nadie cobarde, yo no le estoy diciendo a nadie que te falta hombría, no le estoy diciendo, porque muchas personas van a experimentar estas cosas. Eso es normal. Eso no te hace ser un hombre menos o menos hombre. Lo que significa es que no sientes el liderazgo inmediato interno para manifestarte de esa manera. Eso no te hace un cobarde, eso no te hace una persona injusta. Pero sí hace que la persona esté ineficiente ante una situación adversa. ¿Estamos entendiendo? Nos hace ineficiente. Ahora, esa palabra puede tener una connotación negativa. No estamos tratando de llamarle a nadie ineficiente. Estamos diciendo dentro de una situación que amerita que alguien actúe para tener un resultado positivo, al quedarse las personas dormidas por miedo, por temor, por vergüenza, porque no vaya yo a quedar mal, por temer de no hacer las cosas correctamente, todas esas cosas son válidas. Pero al quedarte callado, haces ineficiente tu efectividad. Entonces, hay una persona que en medio de lo que está sucediendo puede surgir como el líder. Eso no lo hace mejor ser humano, pero lo hace eficiente ante la adversidad, ante la injusticia. Entonces, cuando otros alrededor son pasivos, y puede ver que hay otros que son desinteresados, que no les importe, pues eso sí es una falta. El desinterés, es decir, que las personas no demuestran misericordia ante el sufrimiento ajeno, o las personas son incultos de moral y justicia. Puede ser que no tengan el conocimiento suficiente para sentirse, ok, a la larga voy a meter las extremidades porque no sé cómo es la ley en esta situación y voy a hablar de más sin tener el fundamento correcto, o posiblemente no se sientan moralmente capacitados para confrontar a otra persona porque ellos mismos han tenido fallas en esa área. Entonces los hace pues ineficientes por esa misma razón. Entonces, cuando hay entonces desinteresados, incultos de moral y de justicia, debemos dar un paso al frente y ser una persona valiente, decente y sabia. Incluso será para dar un claro ejemplo en una generación carente de fuerza espiritual y rectitud. Por eso es que necesitamos manifestar, aunque sea verbalmente, nuestra desconexión o nuestro rechazo a la injusticia cuando se lleva a cabo enfrente de nuestros ojos. Nuevamente, en un lugar donde no hay hombres, esfuérzate por ser un hombre. Y esto también se aplica a la mujer, porque la mujer es también que conoce de la Torah. En un lugar donde no hay mujeres, y lo vamos a decir al estilo de Proverbios, mujeres, ¿cómo dice? ¿Quién encontrará una mujer virtuosa? Entonces, en un lugar donde no hay una mujer virtuosa, esfuérzate por ser una mujer virtuosa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos hacia adelante entonces. Shemot, Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada hombre entró con su familia. Ahora, vamos a pasar esto rapidito porque este no es el enfoque de la enseñanza de hoy. Pero tenemos que empezar por el comienzo. ¿Ok?
¿Quiénes eran estas personas? Estos son los nombres: Rubén, Shimeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. En total fueron 70 los descendientes de Jacob. Joseph ya estaba en Misraim, Egipto. Joseph murió al igual que todos sus hermanos y todas sus generaciones, ¿verdad? Esa generación. Los descendientes de Israel fueron fructíferos, fíjense bien, los descendientes de Israel fueron ¿qué? Fructíferos. Fueron gente que desarrolló ganancias, riquezas, aumentaron abundantemente. Eso es fructífero en número de personas, capacidad monetaria, aumentaron abundantemente en números de población, se multiplicaron, ahí lo reenfatiza, y se hicieron muy ¿qué? Poderosos. Usted no puede volverse una persona poderosa si no tiene contingente económico que le ayude a establecer ese poder. Es decir, eran gente, se enriquecieron. La tierra se llenó de ellos. Entonces, surgió un nuevo rey, faraón sobre Egipto. Ya hemos discutido esto, hemos hablado que hubo otro faraón, pero tenemos que discernir esto. La manera como se regían el sistema de reino en Egipto era a través de dinastías. ¿Okay? Y se contaban, sí, surgió, se puso un nuevo faraón, subió al trono un nuevo faraón, pero normalmente eran eventos importantes, pero cuando surgía otra dinastía que era de otra familia, una dinastía, acuérdense que es la descendencia o viene de una ascendencia o de una descendencia de una familia. Entonces, no se puede llamar dinastía si no es de que es de alguien que sanguíneamente es parte de una familia o de la casa de ese faraón. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que posiblemente, de acuerdo a algunas nociones de eruditos, esto se está refiriendo a que una nueva dinastía se está levantando. No es necesariamente solamente de que es un nuevo faraón, un nuevo rey, pero el hecho es de que es una nueva familia. ¿Okay? Pero esta familia o este nuevo faraón no sabía nada de Joseph, sino que dijo a su pueblo: miren, los israelitas se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. ¿Poderoso por qué? Porque había capital, había una fuerza monetaria. Dice, seamos sabios al tratar con ellos. No sea que sigan multiplicándose y en caso de guerra se alíen con nuestros enemigos, peleen contra nosotros y abandonen la tierra por completo. Fíjense bien lo que está describiendo este verso, la segunda parte del verso 10. Dice, no sea que sigan multiplicándose, sigan creciendo y en caso de guerra, se vayan a aliar con el enemigo. 2, peleen contra nosotros, se vuelvan nuestros enemigos entonces, y lo último es que abandonen la tierra por completo. Entonces, estas tres cuestiones las vamos a desglosar en un momentito, pero aquí lo importante es que ellos se dan cuenta del poder económico. Y dice este faraón, vamos a tratar con ellos con sabiduría. En otras palabras, tenemos que ingeniarnos una sistemática para poder ponerlo bajo control. Lo otro que expliqué el año pasado y creo que en los últimos 2 años es la influencia de los Hyksos, ¿verdad? Que eran este grupo de personas que ya se ha demostrado, muchos eruditos están de acuerdo con este punto, de que este grupo de semitas, de gente que venían conquistando, eran como una especie de gente ¿cómo es la palabra? Que no se queden en un solo lugar. No, exacto, nómadas, gracias. Eran nómadas, pero que ellos eran como vampiros de poder. Se iban, se establecían en un lugar y empezaban a tomar control sobre reinos, y estos funcionaron de esta manera hasta el punto que en el mismo Egipto, la nación más poderosa en la antigüedad,
sucumbieron ante las artimañas de ese pueblo de los hicsos, ¿okay? Que eran de origen semita, ¿okay? Y ellos reinaron ahí por 108, algunos dicen que un poquito más, 110 años, 108 años. Y se entiende, ya lo expliqué en años previos también, de que el rey que aceptó a Joseph posiblemente fue al inicio de esa dinastía que estaba representada por extranjeros que no eran necesariamente egipcios nacidos en Egipto. ¿Okay? Y por eso es que él recibió esa aceptación. Ahora, explico esto porque este es el punto importante, porque tiene que resonar, tiene que hacer sentido el hecho que dice, estos se pueden asociar, se pueden establecer amistad con nuestros enemigos, los enemigos que el pueblo egipcio acaba de derrocar. Estuvieron ellos mandando por mucho tiempo ahí y los acaban de derrocar, y entonces dicen, como estos tienen son semitas también, no vaya a ser que se asocien, se vuelvan en contra nuestra. Ok, verso 11, así que pusieron amos sobre ellos, esta es una de las medidas, para que los oprimieran con trabajos forzados, y construyeron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían los egipcios, más se multiplicaban y se expandían. Es bien interesante. Una vez miré ¿cómo se dice? Esta gráfica. Cuando hay una persona que va caminando por el prado y están estas florecitas amarillas o a veces estas florecitas que parecen como algodoncitos, ¿verdad? Pero todo eso que está sobre esa florcita, que todas esas son semillas, y uno le pone el pie, bueno, el viento se lleva eso, sopla sobre eso se esparce, explota, se esparce por el viento y lo lleva a diferentes lugares, y eso va a ir a caer a lugares que de otra manera no podrían llegar si no fuese por la ayuda del viento. Pero también al momento que una persona le pone el pie a una de estas flores, lo que causa es que explote esa flor y prácticamente la deposita sobre el suelo, e inmediatamente empieza el proceso de que esas semillitas empiecen a germinar. ¿Estamos entendiendo? Indirectamente las está poniendo sobre el suelo para que sean sembradas, para que se siembren. No necesitan esas semillas demasiadas, que alguien abra un hueco en la tierra, las meta ahí y después las riegue, porque esa es la manera como se riegan. Automáticamente tienen su manera de maduración o de germinación, que es prácticamente contrario a lo que normalmente hacemos con una semilla frutal. Ok, entonces esto es lo que estaba pasando con el pueblo. Es una gráfica simplemente para que entendamos. El faraón quería detener el crecimiento de la población, pues estaba poniéndole el pie encima a los israelitas, por decirlo de esa manera, y ellos terminaban, no sabían cómo, pero terminaban germinando más semillas y reproduciéndose más. Esto pues obviamente los sabios lo explican de que era la mano de Dios sobre el pueblo dándole favor. Pero cuanto más se los oprimían los egipcios, más se multiplicaban y se expandían, hasta que los egipcios llegaron a temer a los israelitas y los hicieron trabajar sin descanso, amargándoles la vida con duros trabajos, cavando arcilla, haciendo ladrillos, toda clase de trabajos de campo. Obviamente eran pastores, todo tipo de trabajo de campo, y en todo este trabajo no se les mostró misericordia. Ahí hay que poner atención a eso, misericordia. No se les mostraba misericordia. Se les trataba como prácticamente animales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que es el proceso de sometimiento y esclavitud? Para que tengamos una gráfica más, porque es fácil para nosotros decir, fueron esclavizados y tenemos esta idea ya preconcebida, pero vamos a ver el proceso, porque se asocia con muchas cosas que miramos en estos días y que la gente estudia la Biblia, mira hasta inclusive las películas, y como estamos tan asociados con todas estas imágenes, tal vez empiezan a quitar la severidad y el sufrimiento que esto conlleva. Control, crecimiento
¿verdad? Controlar el crecimiento de la reproducción y la propagación demográfica. Y lo que ellos no querían es que siguieran creciendo, obviamente, pero al mismo tiempo había esta contradicción. Necesitamos fuerza de trabajo, pero necesitamos también pararlo. Entonces yo creo que ahí está la situación que se encuentra en un dilema el faraón, que está tratando de controlar, pero al mismo tiempo sabe de que necesita de que se sigan reproduciendo, porque si se mueren los viejos, ¿quién va a reemplazarlos? Y esto es una mano de obra gratis. ¿Okay? Sumisión, confiscación, retener todo tipo de habilidades de influencia, ¿verdad? Porque si no tienes dinero, ¿cómo vas a influenciar a gente? Activos, que son propiedades, dinero, etcétera. Represión, injusticia, impuestos que no se podían pagar. ¿De qué manera en la antigüedad alguien se podía hacer un esclavo? La manera era que te endeudaras y no pudieras pagar, entonces automáticamente te tienes que poner como un esclavo. Entonces empezaban a subir los taxes, empezaron a imponer impuestos, y al no poder pagar esos impuestos, entonces había la necesidad de encauzarlo. Le debes al faraón, le debes al gobierno, por lo tanto tienes que pagar. O no tengo cómo pagar, bueno, pues entonces estás endeudado, le debes al Estado, y los encauzaban. Esclavitud. Una vez adeudados tienes que servir, lo siento, no puedes pagar, tienes que servir. Vende tus propiedades o todo lo poquito que te queda. Oh, ya no me dejaron nada. Pues entonces ahora tienes que ser un siervo, tienes que ser un esclavo. También la explotación, trabajo forzado sin pagas ni beneficios. Obviamente, al estar esclavos no tienen derecho a eso. ¿Okay? Y justicia, aquí donde estaba en la referencia que les compartí en un momento sobre la falta de misericordia. La injusticia, que son los padecimientos, el hacer sufrir, infringir hambre, maltrato, violaciones a la moral, como violarles a las esposas. ¿Okay? La dignidad, romper la dignidad de la persona, los abusos, los golpes, el empuje, inclusive la muerte. Todo esto son elementos de injusticia. Entonces, así pues, la primera tarea de Moisés, que es lo que vamos a estar enfocándonos, ¿okay? Sobre el llamado dificultoso de Moisés. ¿Okay? Así pues, la primera tarea es responder al sufrimiento de su propio pueblo, con la fuerza si es necesario. A veces hay personas que se miran en esa necesidad. Estamos viendo cómo se está desarrollando una revolución en Irán en estos días, donde jóvenes, mujeres, se han dado a la tarea de romper todos estos códigos que ellas han interpretado, obviamente, como una imposición que viola los derechos de la mujer, y quitándose las jibas, quitándose las burkas, etcétera, etcétera, y protestando. A algunas le ha costado la vida, a algunas le ha costado cárcel, a algunas le ha costado inclusive ser mutiladas, abusivamente maltratadas, violadas. Pero se está viendo cómo se está desarrollando esta revolución. La historia judía ha confirmado esa verdad. Tras siglos, fíjense bien este término que lo utiliza uno de estos comentaristas, de feminización a manos de las naciones del mundo. ¿Y qué quiere decir esto de feminización? ¿Que están tratando de hacer gente afeminada? No. Se trata de someter, ¿verdad? De someter al pueblo judío hasta el punto que, como en la antigüedad se quedaron callados, aguantaron todo, entonces que continúen bajo ese mismo tipo de sumisión. Entonces dice, tras siglos de feminización a manos de las naciones del mundo, en los que se esperaba que los judíos fueran pasivos, la teoría psicosexual del sionismo sostiene que este representó como una especie de remasculinización del pueblo judío, es decir, redefinir lo masculino, es decir, ustedes se tienen que aguantar, inclusive con la falsa justificación
ustedes dieron muerte al Mesías, por lo tanto todos ustedes son culpables, por lo tanto tienen que aguantarse. Y eso lo hemos visto desgraciadamente a través de toda la historia. Un fenómeno que se observa en las sociedades, inclusive hoy del mundo. Miramos cómo al hombre se está tratando de acallar, cómo la masculinidad está siendo vista como algo tóxico, como algo negativo, y tenemos que darnos cuenta que eso es una injusticia inclusive porque es en contra del diseño del Eterno. Ahora, el Midrash dice, el proceso de la esclavitud del pueblo de Israel tomó un proceso mucho más complicado de lo que asumimos hoy día. ¿Cómo podemos entender esto, hermano? ¿Cómo es esto? Obviamente nosotros entendemos, lo acabo de explicar, pero entendemos que hubo un proceso que no fue de un día para otro. ¿Okay? Tuvieron que establecerse estas pautas poco a poco y de repente se miraron que estaban enjaulados. En la antigüedad la justicia y la rectitud, el balance y la bondad social eran muy importantes en el comportamiento de los reyes y nobles de cualquier reino. Por eso es que creo que un par de años atrás yo hice la mención. No era de que este rey no conocía de Joseph, es simplemente que decidió ignorarlo porque le convenía de esa manera. Es decir, hacerse loco, hacerse el que desconozco, hacerse una persona inconsciente de lo que le rodea, lo cual realmente para un rey no conocer la historia de su pueblo es un poco cuestionable, especialmente para un faraón. Dice, las apariencias, hermanos, la hipocresía, la mentira, el engaño y las otras artimañas siguen siendo armas utilizadas en los procesos políticos y diplomáticos. Esto sucede tanto de izquierda como de derecha. ¿Okay? Por eso es que tenemos que ser conscientes que la Torah es la que debe de regir el comportamiento de cada uno de nosotros. La esclavitud de los hebreos fue producto de situaciones de guerra y políticas de prevención y reprensión y de sostenencia. Aquí tenemos los 3 puntos. Estaban previniendo, supuestamente, que no crecieran para que no se volvieran contra ellos. Tuvieron que reprimirlos para controlar ese crecimiento, para controlar las influencias, para controlar la riqueza, para controlar su libertad. Y después de sostenencia no los dejaron ir, los esclavizaron porque representaban una fuerza laboral que les pudiera dar beneficio. Entonces, la primera, representa que la conexión diplomática a otras naciones. Si no tienen dinero, no tienen capacidad, no se pueden conectar, no pueden pedir ayuda. Nos ataquen, segundo, nos van a atacar, es decir, un conflicto militar. Y después, la última, es que se van a ir de Egipto y nos van a dejar sin ayuda, sin fuerza laboral. Entonces, el Midrash dice, nos confiere lo siguiente. Hay 3 decretos que hizo el faraón que los esclavizó. El faraón que los esclavizó, y muchos piensan que es Ramsés II. 1, trabajo forzado y esclavitud. 2, infanticidio por medio de las mismas parteras hebreas. Eso es un decreto. Él les decretó a las parteras que mataran a su propia gente, lo cual no obedecieron. Y 3, arrojar a los bebés varones al río Nilo. Esas eran las 3 situaciones que ellos establecieron para poder controlar todo esto. Entonces, pastor, ¿por qué es importante hacer este recuento? Porque tenemos que entender lo que está pasando por dentro de Moshe. Siempre miramos a Moshe como un héroe que surge, que lo miramos que nació de esta manera, que fue extraído de las aguas, que creció en la casa del faraón y por lo tanto porque Dios estaba con él y sabemos que Dios estaba con él desde entonces, estaba simplemente, ¿cómo se dice?, profetizado de que iba a ser el libertador de su pueblo y que iba a tener éxito en todo. No necesariamente. Él tuvo éxito en muchas cosas, como nosotros también tenemos éxito en muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no significa que le atinamos a todo en la vida. Sería una mentira de parte de nosotros decir, porque Dios está con nosotros, le atiramos a todo en la vida. Sería hermosísimo no tener derrotas. Sería precioso no haber fallado a un examen. Sería hermoso no haber tenido un accidente automovilístico. Sería hermoso no tener
situaciones en el amor que nos hayan roto el corazón, sería hermoso. O sea, muchas cosas le podríamos decir. Es decir, tener a Dios en la vida no significa que Dios nos va a garantizar que todo nos va a salir al 100%. Lo que nosotros tenemos que entender es que si tenemos al Eterno de parte nuestra, es que no importa si tenemos dificultades en la vida, porque Él está con nosotros, todas las cosas van a trabajar para bien. Pero todas las cosas van a trabajar para bien cuando tenemos un corazón que está dispuesto a crecer, cuando tenemos un corazón que está dispuesto a madurar, cuando tenemos un corazón lo suficientemente sensible para decir, ¿sabes qué? Cometí este error, no lo vuelvo a hacer. Cuando tenemos la destreza emocional y mental para decir, aunque a mí me gusta hacer esta cosa, creo que la vida ahora me está enseñando que debo de redefinir cómo yo voy a hacer la próxima vez, cómo lo voy a hacer la próxima vez. Entonces, así pues, la primera tarea de Moshe es responder al sufrimiento de su propio pueblo. Pero ¿cómo va a responder si todavía no sabe quién es Él? Ya hemos estudiado esto en el pasado, lo voy a repetir simplemente por punto, hermano. ¿Ok? Rapidito. ¿Ok? Tenemos de que hay unos que piensan de que Moshe creció en la casa del faraón, pero sabiendo quién era él. Amén. Que él sabía que era un hebreo y que se le dio ese privilegio que era adoptado, que él lo supo siempre. Tenemos también muchas personas que se asocian con lo que miran en la película de los 10 mandamientos, donde él de repente se da cuenta de que él es hebreo. ¿Ve? Y vamos a tomar esta segunda parte, la segunda parte de que él de repente, porque hemos explorado la primera en otras ocasiones, entonces esta vez vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Porque es que le toma tiempo a Moshe llegar a esta culminación de entender lo que la moralidad es, lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, su primera tarea entonces es responder, entender el sufrimiento de su pueblo con la fuerza si es necesario. Ahora, como lo dije anteriormente, 3 siglos de feminización a manos de las naciones del mundo es lo que se esperaba o se demandaba de los judíos que fueran pasivos. La teoría del sionismo dice de que sí, esto se continúa inclusive esperando. Lo miramos hoy en día, de que las naciones del mundo, cuando Israel responde al ataque que le están haciendo, cuando ellos producen destrucción, entonces los atacan y dicen que son monstruos, pero cuando ataca el terrorismo, no lo miran, dicen que eso es resistencia. Entonces hay esta tendencia a pretender de que los judíos deben de recibir siempre el castigo. Lo mismo con los cristianos. Cuando los cristianos empuñan el rifle para ir a la guerra, los acusan de que están violando el mandamiento de no matar, pero realmente eso es debatible. Fíjense bien lo que dice Éxodo 2, 11 al 15. Un día, cuando Moisés ya era adulto, salió a ver a su pueblo, es decir, a su gente, dependiendo de la versión que leamos, y observó sus penurias, sus sufrimientos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de los suyos. Miró a un lado, el ejemplo que le estaba dando yo a ustedes, y al otro. En otras versiones miró alrededor. Ok, y al no ver a nadie, al no ver a otro hombre, a otra persona que estuviera en desacuerdo con lo que estaba viendo, no necesariamente implica que no habían otros hombres ahí o otras mujeres, que no habían otros testigos, no significa necesariamente eso. Posiblemente que nadie daba un paso hacia adelante. Dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo y vio a 2 hebreos peleando.
le dijo al que estaba en falta, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, seguro que ya se sabe este asunto, ¿no? Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. ¿Por qué? Porque en la antigüedad muchas personas cuestionan esto. ¿Por qué? Si él creció en la casa del faraón. Bueno, primeramente el faraón sabía que él era un hebreo, sabía que le había dado casa, pero en la antigüedad la sociedad egipcia, especialmente los faraones, pensaban que ningún extranjero tenía derecho de matar a un egipcio. Lo mismo miramos con los griegos, lo mismo sucedía con los romanos. Si alguien agredía o mataba a un romano, era una situación bien fuerte. Es más, le podía causar la muerte a toda su familia, porque había una especie de ajustamiento que era bien severo. Ahora, ahí se sentó junto a un pozo. Nuevamente, cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Vamos a dejarlo en ese lugar. Decíamos, ¿cómo podemos esperar que Moisés entrara a esta defensa de su pueblo sin conocer quién era? Vamos a explorar un poquito de esto, hermano, porque a veces le pasamos por enfrente y esto lo podemos asociar cuando nosotros nos encontramos haciendo decisiones que no sabemos cómo trabajar porque tenemos sentimientos encontrados adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, no sabemos cómo actuar, especialmente cuando nos dan una noticia que trastorna el concepto que teníamos de algún familiar, de algún amigo, de alguna persona, de un compañero, de alguien. Y eso nos trae un conflicto interno con esta imagen que tenemos de esa persona. ¿Qué tal si nosotros nos encontramos que cometemos una falla? Que tropezamos con una decisión y nos venimos a contradecir con esa pequeña falla o con esa gran falla que cometimos. Estamos contradiciendo la persona que hemos edificado por tanto tiempo. Y no sabemos cómo actuar. Y a veces seguimos errando porque tratamos de arreglar el asunto y seguimos tropezando con nuestra misma capacidad de aceptar lo que hemos cometido y seguimos construyendo mentiras, evadiendo verdades y así sucesivamente vamos en un declive, en una caída. ¿Ven? Y por eso necesitamos tomar el tiempo. En este momento, Moisés no le dio tiempo ni siquiera de reaccionar con sensibilidad, mucho menos con sabiduría. Simplemente reaccionó, mató a alguien, posiblemente golpeándolo con enojo y con nervios, y después tuvo que huir. Conocer nuestra realidad y lo que nos rodea es importante en el desarrollo de nuestro crecimiento y nuestra autopercepción o autoconciencia. Si nosotros no nos conocemos, no vamos a tener control de cómo vamos a actuar en ciertas situaciones. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tener un conocimiento adecuado de nuestra autopercepción. ¿Cómo me percibo yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo actúo así? Muchas personas reaccionan ante situaciones en la vida arbitrariamente porque asumen muchas cosas. Asumen lo que la otra persona está diciendo, lo que está pensando. Hay personas que se ofenden con todo tipo de cosas y empiezan a huir y dicen, me voy, yo no quiero estar acá, no me gusta. Y eso es malentendido. Hay una mala interpretación. Has malinterpretado aquello que se dijo porque tienes una autopercepción equívoca de quién tú eres. Y sí tiene que ver con cómo la persona tiene una autoconciencia, porque si tu conciencia es acusatoria de uno mismo, si tu conciencia te dice de que todo el mundo está en contra de uno mismo, que todo el mundo la tiene contra ti, de que siempre te están criticando, que siempre entonces uno reacciona inmediatamente de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene esa autoconciencia
ya sea por trauma, ya sea por perseguimiento, ya sea por malas experiencias, o ya sea porque solamente escucha cosas negativas y no escucha cosas positivas, entonces la persona crea esta especie de protección y reacciona, y en vez de resolver, tener resolución, ¿okay?, al asunto, empieza a huir, empieza a escapar, empieza a alejarse. Entonces surge la pregunta, ¿dónde estaba Moshe durante todos estos años, sus años formativos o de adolescencia o de temprana madurez? La temprana madurez empieza después de los 30 por lo menos, mínimo a los 30 años. Hoy en día tú todavía encuentras gente de 35 años que son inmaduros, gente de 40 que son inmaduros. ¿Okay? ¿Dónde estaba él entonces? ¿Dónde estaba él para que en este momento, porque en este momento debería decir ahí, ya tiene 40 años. En este momento que él está confrontando esta situación, que él sale a ver a estos familiares, acuérdense, él salió a ver. Si él era un príncipe en Egipto, sería la primera vez que él miró las obras. Vamos a seguir estudiando. Entonces la Torá no está diciendo que era un jovencito, pero en la frase cuando era ya un adulto, o en otra versión, cuando creció Moshe, se está implicando que él tenía o había ya alcanzado un grado más alto de madurez, o por lo menos de entendimiento sobre su realidad, y no me refiero sobre la verdad, estoy hablando de una realidad. Yo soy un hijo adoptado en la casa del faraón, soy un príncipe, tengo responsabilidad, es decir, no puedes estar ciego. Si eres parte de la casa real, no, ¿cómo va a ser posible que nunca te hayan sacado a ver las obras? Que no sepas quiénes son los esclavos. O sea, que esto no es lo que está diciendo la Torá, en mi opinión. ¿Ok? Pero sí nos deja saber la Torá de que él estaba crecido, ¿okay?, que él había alcanzado cierto nivel de madurez. Es decir, conoció o se le informó que los hebreos eran su gente o su pueblo. Eso es lo que yo creo que hay una gran posibilidad de que cuando ya era Moshe un adulto o cuando Moshe creció, nos está diciendo, entendió su realidad, ¿okay?, es que se le informó que los hebreos eran sus familiares. Por eso ahora que él sale, no llega a observar como un capataz, como un príncipe, sino que ahora llega y dice, y está indagando sobre el sufrimiento de su gente. ¿Okay? Si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo, a ver, si no está de acuerdo, y tal vez usted dirá, ¿qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia porque nos enseña un aspecto interesante de la moralidad que a veces nosotros mismos estamos utilizando. La manera, la metodología, la herramienta moral que utilizamos a veces. Cuando usted, por ejemplo, mira personas que utilizan ayer hablaba con Héctor, de que cuando los informantes, ay, Dios mío, los noticieros te quieren formar un concepto sobre, tal vez es un noticiero de izquierda o es un noticiero de derecha, utilizan las palabras de acuerdo a lo que va a alinearse con su narrativa. Y entonces nosotros tenemos que estar siempre a la perspectiva, no a la deriva, sino en perspectiva, para que podamos entender lo que se está haciendo, para que nosotros mismos podamos establecer cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque nuestra moralidad depende de que no nos dejemos engañar. ¿Ok? Sería imposible, por ejemplo, hermanos, fíjense bien, sería imposible o ingenuo asumir que en 40 años de vida Moshe jamás vio a los hebreos trabajando en sus obras de esclavo. O que a él, como un príncipe en la casa de Faraón, no hubiese recibido alguna orden para efectuar supervisión de las mismas. Debemos deducir entonces que esta vez, y consciente de quién es él ahora, no vino a supervisar ni a observar obras, pero a catalogar o medir el sufrimiento de su gente. Un ángulo complejo de la moralidad. ¿Por qué? Ya que antes sus ojos vieron el mismo nivel de sufrimiento.
Los ojos de Moisés miraron el mismo nivel de sufrimiento, pero lo justificaba o estaba apaciguado a través de los ojos del príncipe. ¿Estamos entendiendo? Antes no podía juzgar, yo soy de la casa del faraón. Entonces, no es que estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo esa es la manera como yo trataría a la gente. No estoy diciendo si yo fuera el rey, yo permitiría esto, pero simplemente es un príncipe, no puede hacer nada en contra porque lo está viendo como una persona que es parte de un sistema. Ellos son los esclavos, nosotros somos de la casa de los señores. Entonces, se mira con diferentes ojos y eso es la complejidad. Es compleja la moral, porque se aplica de acuerdo al concepto de vida en el cual te estás desenvolviendo. Y entonces, en otras palabras, si yo dejo que mi comodidad modifique mi moral, entonces yo voy a tener conflicto con la Torah. ¿Estamos entendiendo? Porque la Torah te dice, no importa si eres rey, no importa si eres esclavo, no importa si eres libre, no importa si eres señor, no importa si eres mujer, no importa si eres hombre. Si la Torah te dice, te tienes que comportar de esta manera, lo tienes que hacer. Pero si yo voy a moderar o modificar la Torah o mi comportamiento o mi moralidad, acuérdense que la Torah es moral divina. Entonces, si lo voy a acomodar a lo que me conviene, entonces yo voy a tener conflicto con Dios. ¿Ve? Y entonces, ahora, ¿verdad? No lo está viendo de esa manera. No podemos juzgar la moralidad que de repente Moshe comienza a abrazar ahora. Porque hay mucha gente que dice, mira, el Dios, esto pasa, por ejemplo, que este es el ejemplo exacto, el Dios que habla la Biblia es un Dios bien fuerte, bien grosero, bien exigente, que mata niños, que manda a cometer genocidio, que esto y lo otro. Pero no están leyendo, tal vez están leyendo ese pasaje, pero no están poniendo en perspectiva el contexto de quiénes son esas personas que Dios manda a erradicar, ni por qué es que ellos vienen, ni por qué se comportaban ellos de esa manera. Simplemente también ignoran de que eso eran tiempos de guerra, tiempos de conquista, tiempos que es completamente ajeno a nuestro tiempo. Pero dice, no podemos juzgar entonces la moralidad de repente de Moshe, que comienza a abrazar, que él empieza a abrazar ahora, que quizás ni siquiera él mismo la había calibrado adecuadamente cuando uno tiene ese conflicto interno. Imagínense lo que estaba tratando de ajustar él por dentro, que ahora se siente culpable, se siente llamado a buscar cómo hacer algo. No es que a Moisés le nace tratar de hacer justicia de repente. Lo miramos que él ya está empezando a hacer justicia. ¿Okay? Empieza inclusive a hablar a la gente de su pueblo. Mira, no se golpeen, no se maltraten. Pero lo paran de esa manera. ¿Por qué? Que a veces, aunque querramos hacer el bien, hay personas que están necesitadas del consejo, pero esos son los primeros que se van a volver en contra de uno. Dice, mucha culpabilidad, muchas preguntas, sentimientos encontrados, controversia interna. Eso es lo que de repente él, tratando de hacer el bien, se dejó llevar por el enojo que se le salió fuera de control y quizás quiso ser más justo y terminó matando a alguien. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué hasta ahora es que viene Moshe a medir o testificar el trabajo y a observar el sufrimiento o el mal trato con ojos diferentes? La única respuesta es que quizás hasta ese momento fue que descubrió o se le informó sobre la verdad de su origen hebreo. ¿Por qué tomó una medida tan drástica para resolver el problema y terminó matando al egipcio? ¿Deseaba Moshe ganarse la confianza de su gente? Les voy a demostrar que yo soy el héroe que están buscando. No. Creo que eso era lo menos que estaba en la mente de Moshe. A veces usted no tiene ninguna agenda, simplemente reacciona. Y como reaccionó sin calibrar, pues posiblemente no le va a salir las cosas correctamente. A mí me ha pasado, a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado. Queriendo hacer el bien, cometemos un error. Y después somos tomados como que lo hicimos intencionalmente cuando uno tenía los mejores deseos de hacer las cosas bien. A veces malinterpreta a la gente las intenciones de uno. Quizás
Su caos interno y no saber cómo reaccionar ante tantas emociones encontradas, al no ver a nadie dispuesto a defender o poner justicia en medio de ellos, se llenó de enojo, de ira y reaccionó con demasiada fuerza. Lo repito porque es importante que analicemos esto. A veces nos sentimos impotentes y la impotencia te hace una erupción por dentro. Te sientes impotente. Eso es lo que le pasa a mucha gente con la autoridad. Quieren dominar a la autoridad y se sienten impotentes y terminan haciendo lo contrario. No están ayudando a su causa. El sabio Rashid dice lo siguiente, y esto es importante tener en contexto porque son las pequeñas perlas que no tenemos porque la Biblia no las presenta. ¿Okay? Dice que el capataz egipcio había violado a una esclava mujer que era la mujer del hebreo a quien él estaba golpeando, pues el hombre defendía el honor de su mujer, pero el capataz sometió a este hombre hebreo y lo agredía sin misericordia. Moshe respondió entonces, al no haber más hombres dispuestos, como dice, miró a un lado, miró al otro, no miró a nadie que estaba ayudando, pues, e hizo lo que se necesitaba como un hombre justo. Obviamente abusó de su fuerza, se enojó tanto que cometió una falla. Y acordémonos que Moshe tenía esa tendencia. ¿Sabe lo que es vivir en un hogar donde te están parando? Quieren parar al pueblo. No quieren que crezcan, no quieren que se reproduzcan, no quieren que tengan influencia, no quieren, es decir, y ahora tienen a un hijo de los hebreos, de la misma gente que el faraón está tratando de controlar y está creciendo allá abajo. Y hay un midrash de que habla de que una vez puso el faraón a prueba a Moshe. Y le puso unos objetos, unos dicen que la corona, otros dicen de que unos objetos, uno era de oro o unos vasos, uno era de oro y el otro de otro material barato. Y entonces de que cuando el niño iba a agarrar el que era más barato, ¿ok? Entonces de que el ángel Gabriel llegó y le movió la mano al vaso de oro o al aparato de oro, y entonces de que lo hizo a propósito porque él estaba destinado a liberar a su pueblo, porque lo que estaba tratando de probar el faraón es que si el niño optaba por agarrar el objeto de oro, era que sí tenía ínfulas de grandeza y de llegar a ser el libertador de su pueblo. Entonces desde ahí lo empezó a limitar. ¿Qué significa eso? De que ese midrash es una ilustración de la manera como era limitado Moshe dentro de esa casa. Por eso es que era tartamudo, por eso es que él se sentía inseguro, por eso él estaba luchando. ¿Sabes lo que es? Que te estén parando todo el tiempo, que te estén parando por el tiempo, que no dejan que tu naturaleza humana se desenvuelva. ¿Ok? Entonces, que el muchacho crece con esa fuerza, esa erupción interna que está a punto de explotar. Y en ese momento que se da cuenta que él es, no necesariamente libertador, pero de que es parte de ese pueblo, pues obviamente es una erupción interna. En boca del viejo sabio adagio Yiddish, hay un proverbio Yiddish, resume este concepto de la responsabilidad comunitaria del hombre justo y temeroso de Dios. ¿Qué es lo que estaba sintiendo él? La responsabilidad ahora. Esto cae en mi hombro. Soy una persona que he sido educada. Soy una persona que he crecido con privilegios. Entonces ahora él se siente como culpable y quiere hacer algo. ¿Okay? El hombre recto y bien derecho es aquel cuya masculinidad puede apreciar la amabilidad, debería decir allí, amabilidad, la compasión, la complejidad moral y la gran bendición de vivir en comunidad. Ese es el hombre masculino a la cual se refiere la Biblia. Es el hombre que puede apreciar la amabilidad, es el hombre que puede apreciar la compasión, es el hombre que puede apreciar la complejidad moral. ¿Qué me refiero a eso? Apreciar la complejidad moral es que
se pone en debate interno, necesito la charger lo más pronto posible, ¿ok? Porque se me puede apagar la computadora. La complejidad moral es la habilidad de la persona de encontrar, ¿ok?, ese declive. ¿Sabes qué? Yo me estoy sintiendo de esta manera, pero no, yo debo de actuar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ver en el espejo interno de cómo se siente uno y saber encontrar dónde está el declive, dónde está el conflicto moral en nuestra propia existencia para traerlo a filo con la espada de la fe, que es la palabra del Eterno. Y la gran bendición de vivir en comunidad. Vivir en comunidad no es que vivamos placenteramente en la comunidad, sino que tengamos peso, que tengamos, que sintamos una pasión activa de hacer algo por la comunidad, de ser miembros de esa comunidad activamente hablando. Como que, en otras palabras, ser responsable por mi vecino y aprender que los vecinos debemos de ser responsables unos por otros. Y ese proverbio yiddish que encapsula todo este concepto, aleluya, gloria al Eterno, gracias. Aleluya. ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Está en pantalla o perdí la pantalla? Ok. El proverbio yiddish que encapsula todo esto que estábamos explicando dice así: un mensch, que significa un hombre derecho, un hombre bien hecho, es llamado un mensch porque tiene luchas. Vuelvo, repito, un mensch, un hombre derecho, es llamado un mensch porque tiene luchas. Luchas internas, luchas con la vida, lucha mental. Es decir, de ponernos en dirección correcta, tanto mente, espíritu y cuerpo. Es decir, tenemos estas luchas. El hombre que busca la justicia de Dios siempre va a encontrar conflictos que vencer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, ya estamos por terminar. Yo sé de que es bien intenso esto, hermano, pero es algo que podemos aplicar para estudiar nuestros propios adentros. Dice, fíjense bien, la culpabilidad de Moshe, porque él derramó sangre. Eso no lo dejaba tranquilo hasta el punto que él sabía que no podía regresar a Egipto mientras estuviera vivo ese faraón. Porque eso significaba que si el faraón estaba vivo, en el momento que él regresara, lo podían encauzar. Entonces, la situación de Moisés, el hecho de que los egipcios ya no lo buscaban para matar, cuando Dios le avisa y le dice, mira, Moshe, cuando lo llama desde la zarza y le explica toda esta situación, le dice, ya el faraón que te estaba buscando para ajusticiarte, ya murió. Eso significaba en la antigüedad que ya cualquier acusación, el juez que lo estaba buscando para matarlo o para ajusticiarlo o para meterlo a la cárcel había muerto, por lo tanto no hay quien te persiga. Él sabía eso. Entonces, él sabía que había cometido un acto de asesinato, que había derramado sangre, pero que él no necesariamente había sido completamente absuelto. El que les podía dar absolverle era Hashem. Y Hashem, al comunicarle a Hashem eso a él, tenemos que entender de que aunque los hombres, legalmente, ante los hombres, él no había sido absuelto, él había recibido ya la absolución de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque es el Eterno que se lo está comunicando. El Eterno no se va a hacer cómplice de un criminal. Es lo que le está diciendo. Tú has sido llamado. Tú has sido llamado, Moshe. Tú has sido llamado, Moshe. Te estoy llamando. Especialmente cuando él le dice, Moisés, Moisés, le repite 2 veces. Dicen todos los eruditos modernos, han llegado a la conclusión, la mayor parte de ellos. Obviamente, yo no los he estudiado todos, pero de acuerdo a lo que he estudiado en las enciclopedias y los comentarios, de que los eruditos modernos están de acuerdo en gran proporción de que cuando se dice, se repite un nombre en la Biblia, cuando se repite un nombre en la Biblia en referencia a que Dios está llamando a esa persona, es un llamado. Automáticamente Dios lo está llamando. Y lo miramos, es un patrón que Dios utiliza, es un patrón, es un diseño que Dios utiliza. Lo hizo con Samuel, lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo
con los patriarcas, les está confirmando, soy yo quien te llama, te estoy llamando, es a ti, es contigo. En otras palabras, hay un propósito. Entonces, por ejemplo, miramos el endurecimiento del corazón del faraón. De que el faraón, él le manda a decir a través de Moshe que suelte al pueblo. Y miramos, ¿verdad? Las 10 plagas se desarrollan por el obstinamiento que tiene el faraón de no dejar ir al pueblo. Entonces, en el comentario abajo dice, asociar el sufrimiento ajeno con la posibilidad que nuestra propia humanidad, ¿verdad? El no poder asociar el sufrimiento ajeno con la posibilidad que nuestra propia humanidad sufra algo parecido. Cuando una persona comete fallas contra otra persona, injusticia, hace sufrir a la otra persona, es porque esa persona está convencida que él como ser humano o ella como ser humano jamás va a padecer de algo igual. Se siente de que está inaccesible a que un padecimiento como ese lo alcance. ¿Ok? Entonces, la testarudez, al no aceptar los escarmientos de la vida, es todas estas cosas, en adición, la testarudez de no aceptar los escarmientos de la vida, no aceptar de que, Faraón, Dios te ha demostrado por 8 veces ya de que no eres la talla para combatir con él en esta cancha. No tienes la capacidad, no tienes el poder, no tienes ni poder monetario ni poder sobrenatural. Te está venciendo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? No, pues sigo y sigo. Entonces, no aceptar los escarmientos que te da la vida es una muestra de la incapacidad de una persona a permitirse a sí mismo a su propio crecimiento. Porque el no aprender de las experiencias amargas del pasado nos inhabilita de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad como persona, nuestra sensatez, nuestra madurez, nuestra sabiduría. ¿Okay? Nos deshabilita el desarrollo. Ok, aleluya. ¿Por qué pusimos el título sobre el esposo? ¿Verdad? Es un llamado, dijimos, el esposo, un llamado de sangre y de pacto, porque eso es exactamente lo que es Moshe para Dios. ¿Okay? Moshe para Dios es un esposo que él ha llamado, un esposo, ¿por qué? Porque él está representando a Dios, que él tiene un pacto con el pueblo a quien él llamó, a quien él está esculpiendo desde la semilla de Abraham. Y ahora Moshe se convierte en ese esposo, en ese mensajero, en ese enviado, en ese ungido de parte de Dios que lo va a representar para que sea el esposo ante el pueblo. Y es un esposo conforme al corazón de Dios, porque a capa y espada, con vida, inclusive que lo puede llevar a la muerte, él cumple los requisitos con fidelidad, con lealtad, a manera de sangre, pues, con su propia vida, para cumplir el pacto que Dios ha gestado con ese pueblo. Por eso es que lo ponemos en esa perspectiva. Aleluya. Y vamos a llevarlos en ese momento cuando Moshe en el capítulo 4, verso, vamos a empezar cuando, el capítulo 4, verso 18 en adelante. Sí, aquí está, yo no sé por qué no lo estaba viendo. A veces las diferentes versiones me hacen, como dicen cosas diferentes, me hacen ver. Ok, me hacen desistir, aquí lo tengo. Moisés vuelve a Egipto. Moisés se fue, regresó a casa de Yitro, su suegro, y le dijo, fíjense bien, acuérdense de que él tiene que pedir permiso a su suegro. ¿Por qué? Porque él está viviendo en la casa de su suegro. Él está, por lo tanto, de acuerdo a las leyes antiguas, sociales, culturales, él está sometido a la casa de su suegro. Y él ya prácticamente tiene 80 años. Entonces, miremos bien esto.
Él tiene 80 años, no es un niño, ya es un hombre maduro. ¿Okay? Y le dijo, te ruego que me dejes ir y regresar con mis parientes a Egipto para ver si aún viven. Jethro le dijo a Moshe, ve en paz. El Señor le dijo a Moshe en Madián, acuérdense, esto es lo que le dijo, esto no es que ahí se lo está diciendo el Señor, esto es como una especie de retrospectiva de lo que Dios le dijo en el monte. El Señor, en otras versiones, ya le había dicho a Moisés, por decirlo, en Madián, regresa a Egipto porque todos los que te querían matar han muerto. Entonces Moshe tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y emprendió el viaje a Egipto. Originalmente el plan era llevarse a la familia también con él. Moshe llevaba en la mano el bastón de Dios, el bastón que Dios le había dicho, mira, ¿qué tienes ahí en la mano? Tengo un bastón, ok, tíralo al suelo. Ese es el mismo bastón que Dios le dio a él para que ejerciera señales y prodigios. El Señor le había dicho a Moshe, cuando regreses a Egipto, asegúrate de realizar ante el faraón todas las maravillas que te he permitido hacer. Sin embargo, endurecerá su corazón y se negará a dejar ir al pueblo. Entonces le dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Aquí es la conexión que yo quiero que ustedes noten. Entonces le vas a decir al faraón, cuando él no te quiera dejar ir al pueblo, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. ¿Quién es? Mi hijo primogénito. Te he dicho que dejes ir a mi hijo, a mi pueblo, para que me adore, pero te has negado a dejarlo ir. Pues bien, mataré a tu hijo primogénito. Medida por medida. Tú no quieres dejar ir a mi hijo primogénito, sin embargo, lo estás mandando a matar, ¿verdad? Porque está tratando de reducir la población. Por lo tanto, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Ok, entonces miren lo que dice inmediatamente acá. Dice en el 23, en el 24, perdón. Aconteció que en el camino el Señor le salió al encuentro en un lugar donde iban a pasar la noche. ¿Quiénes iban a pasar la noche ahí? La familia de Moshe y su familia. Y dice, y quiso matarlo. Todos hemos estudiado esto y sabemos de que los eruditos desde la antigüedad establecen pues diferentes opiniones, pero de que no se sabe realmente a quién era que estaba tratando de matar el Señor. Estaba tratando de matar a los hijos, porque iba a tratar, si ni siquiera podían ejecutar su propio criterio. Uno era jovencito y el otro era bastante niño. Era un infante. Y dice, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe y dijo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Tú eres mi, como dijimos ayer mientras estudiamos, Katán ha-damá, mi esposo de sangre. Un hatán, perdón, no Katán, un hatán adamí o adamá, de mi sangre, adamí creo que es. Así el Señor dice, así el Señor le dejó ir. ¿A quién? A Moisés. Así le dejó ir, pero aquí está la incógnita. ¿Por qué en este momento, cuando va a salir, dice que Dios lo está tratando de matar? ¿Será esta una percepción ante el momento de que no lo quiere dejar pasar? Y se me viene a la mente, esto es simplemente mi opinión, hermano. Esta es mi opinión. ¿Se acuerda cuando venía Balaam, que fue el mismo Dios le manda a hablar, o le consulta al Señor, perdón, Balac lo manda a contratar, le manda a hombres que los convencen y finalmente, después de 3 veces consecutivas, finalmente él consulta y Dios le dice, ok, ve. Y en el camino él va y se le para el ángel enfrente. ¿Por qué?
porque él venía en su mente, dicen los sabios, ya pensando que él iba a hacer maldad. Entonces por eso es que el ángel es mandado a que lo pare para que él no termine de sucumbir a sus pensamientos o a la modalidad de pensamiento que él estaba almacenando en su corazón, sino que se atuviera a lo que había dicho desde el principio. Solamente lo que diga el Señor es lo que voy a repetir. Pues acá el concepto es de que, esto lo hemos dicho en años previos, de que Moshe estaba llevando a sus propios descendientes de regreso a Egipto. Y ni siquiera había habido una especie él no había circuncidado a sus hijos adecuadamente. Y en esta situación no era necesariamente de que él no quería, pero de acuerdo a ciertos estudios dicen de que en Madián no se hacía una circuncisión completa en ese tiempo, sino que era término medio. Por lo tanto, lo que se estaba tratando de hacer es que se infiere de que recibió Séfora la instrucción de llevar a cabo este procedimiento de hacer la circuncisión, terminarla de hacer. Y es por eso que ella, dice, le tira el prepucio del hijo a los pies de él, lo cual dice también, de acuerdo al estudio que estuve haciendo, no necesariamente que era sus pies, sino de que esto significa que se lo puso cerca de sus partes privadas, porque eso es un eufemismo que lo que significa es que dice que es a sus pies, pero que realmente es cerca a sus partes privadas. En otras palabras, como un recordatorio, ¿ok? De que así como es importante que tú hagas la circuncisión de tus hijos para que formen parte del pueblo, así es tan importante de que tú ahora vas a ir a pelear contra el faraón, quien tiene detenido a mi pueblo, ¿ok? Y que por cierta razón se infiere de que obviamente el pueblo de Israel que está en este momento cautivo no tiene la libertad de llevar a cabo todos sus actos religiosos, incluyendo la circuncisión. Que no se hace eso consistentemente como parte normal, porque no están en un ambiente permisivo para ello. Y por eso es de que dicen de que es como una especie de recordatorio. Entonces, ella no le está haciendo un reclamo cuando ella le dice estas palabras, de a la verdad que tú eres para mí un esposo de sangre, no implica de que le está reclamando, sino al contrario, ¿ok? Sino al contrario, lo que le está diciendo es una profecía. Recuerda que tú eres un esposo de sangre. Yo te estoy enviando como un representante de pacto para que liberes al pueblo que está oprimido, para que tú hagas establecer mi voz libertadora en medio de ellos. Ahora, Éxodo 3:1 dice lo siguiente: Moisés pastoreaba las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevaba al rebaño al otro lado del desierto, llegó al monte de Dios a Horeb. El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, miró y vio que aunque la zarza ardía en llamas, no se consumía. Moshe dijo: voy a acercarme para ver esta visión asombrosa y averiguar por qué la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que se acercaba para ver, Dios llamó desde la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Él respondió: Hanini, aquí estoy, heme acá. ¿Okay? Y ahí por eso es que le decía yo, le puse en rosado diciendo: él está siendo llamado. Le dijo: no te preocupes, no te acerques más, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Continuó: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios o miedo. El Señor dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Fíjense bien, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Ahora asócielo
con lo que envió ahora, la moralidad nueva, redescubierta. Sus ojos se abrieron ahora, antes que saliera Moshe huyendo de Egipto, él antes miraba el sufrimiento de una manera, pero ahora con los ojos de un hebreo mira diferente, mira el sufrimiento. Entonces el Señor se conecta a través de esa percepción que tuvo él antes de salir de Egipto, y lo conecta y le dice, el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor por la liberación de sus opresores, porque conozco su sufrimiento. He descendido para rescatarlo. En otras palabras, he decidido tomar cartas en el asunto, he decidido accionar, he decidido traer justicia y para sacarlos de ese país a una tierra buena y a una tierra que fluye leche y miel, la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los foreceos, los heveos y los jebuseos. Sí, el clamor del pueblo de Israel ha llegado hasta mí. En otras palabras, se está conectando con el corazón de Moshe. ¿Ok? Y he visto la terrible opresión que los egipcios ejercen a ellos. Nuevamente sigue su viaje de conectar con el corazón de Moshe. Por lo tanto, le dice, por lo tanto, ve ahora, y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo. En otras palabras, yo te he elegido como representante del esposo de mi pueblo. Como mi representante, yo soy el esposo, yo tengo un pacto como a manera de matrimonio, de sangre con este pueblo, ¿ok? A través de los patriarcas. Por lo tanto, te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los descendientes de Israel de Egipto. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar al pueblo de Israel de Egipto? Él le respondió, ciertamente estaré contigo. La señal de que yo te he enviado será que cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. La misma promesa que Dios le hace a Jacob cuando pasa por Betel, es una repetición. ¿Por qué? Porque el tafnit, el diseño de Dios es el mismo. Él no lo cambia. Él sigue el patrón de darle estas imágenes a sus elegidos para que se den cuenta que hay una trayectoria y una continuidad en la manera como Dios trabaja con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, terminando con esto. Bueno, esto yo lo hablé, no lo voy a repetir. Bueno. Fíjense bien esto en referencia a la circuncisión que hablamos anteriormente, porque este pacto, esta situación de la circuncisión que se separa, y en otros años estudiamos, ¿verdad?, de que se decía de que esto no lo hacían las mujeres, pero sí, cuando hay falta de hombre que pueda ejercerlo, llevarlo a cabo, se permitía que las mujeres lo hicieran. Entonces, esto es uno de los pasajes más extraños de la Biblia. Obviamente que Dios deseaba matar a Moshe. Yo creo que Dios estaba mandando a parar a Moisés. Y se infiere de que lo quería matar es que seguramente vieron. No lo dice la Biblia, hermano. Pero, por ejemplo, cuando se le apareció el ángel a Yahshua, ¿cómo miró Yahshua al ángel? Lo miró armado. Y entonces Yahshua le dijo, ¿vienes contra nosotros o eres uno de nosotros? Y el ángel se identificó, entonces ya se calmó, pero él iba a empuñar su arma también. Entonces, cuando se le paró el ángel ante Balaam, se le paró con la espada. Si Balaam insistía en pasar, iba a tener que matarlo el ángel. Pues ahora aquí también, cuando el ángel se le apareció, y se refiere a que Dios se le apareció, obviamente es el ángel de Hashem. Entendamos que no es Dios, el todopoderoso creador de cielo y tierra, que se le apareció a Moshe en este lugar de descanso, sino que fue un ángel. Pues seguramente que el ángel tenía una espada o la tenía desenvainada y por eso se refiere o se escribe de que estaba a punto de matarlo.
Entonces, el Señor estaba a punto de matarlo. El texto nos ha dicho que no había nadie en Egipto que buscara matar a Moisés, porque Dios lo iba a mandar para Egipto y después lo iba a tratar de matar en el camino. Eso no hace sentido. Tiene que haber un elemento que tenemos que discernir. Entonces, se dice también de que la mujer toma un sílex, que es un pedernal afilado, ¿verdad?, en forma de una daga, que es la que utiliza para hacer la circuncisión. ¿Ok? Y dice acá abajo donde dice 4:25, novio de sangre. Un estudio reciente ha sugerido de forma plausible que la circuncisión en muchas culturas antiguas era realizada por los suegros del hombre y extendía la protección de la familia sobre él y sus hijos. Es decir, como él estaba bajo la casa de su suegro, él no podía ejercer la circuncisión, sino que tenía que ser el suegro, que acuérdense que no solamente era el jefe de Madián, pero tenía una autoridad de un sacerdote. ¿Ok? Entonces, por eso es que no lo podía ejercer. Desde la perspectiva israelita, entonces, la aplicación de la sangre también se observa en el ritual de la Pascua y ofrece protección contra el ángel exterminador. Cuando miramos que se tiene que esparcir sangre, ¿verdad?, sobre las puertas de las casas de los hebreos, para que no pase el ángel de la muerte y los mate. El comentario de Séfora de que Moisés era un esposo de sangre indicaría tanto su necesidad de protección por parte de la familia como su necesidad de sangre expiatoria. En otras palabras, yo tengo que hacer esto en representación de mi padre, pero no soy yo el que está supuesto a hacerlo. Por lo tanto, representa que tú me eres para mí un esposo de sangre, pero aquí está la parte profética. Porque cuando nosotros vemos, ¿ok?, de que ella, dice, le lanza a los pies, es que no, dicen los estudiosos de que se trata de que él lo pone en conexión. Unos dicen o piensan de que posiblemente le está diciendo, recuérdate de que tienes familia acá. Otros piensan de que es un recordatorio profético de parte de Dios, haciéndole constar a Moshe, no te olvides que tú vas como representante de mi pueblo, en manera que vas a ir a salvar a mi primogénito. ¿Ok? Pero vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Le vamos a dar gracias al Eterno por esta enseñanza. Padre eterno, Padre santo, te damos honra, gloria y adoración. Te pedimos de todo corazón que nos permitas extraer los elementos de sabiduría y los elementos de aplicación para que aprendamos a entender qué es lo que surge dentro de nosotros, qué representa la circuncisión, más que todo la espiritual. La carnal es importante, pero la espiritual, circuncidar el corazón en obediencia a ti, especialmente en el área de ejercer justicia moral, verdad, para que tú estés agradado, Señor. Te pedimos también que nos ayudes a ver estas realidades espirituales y estas controversias internas que a veces nos hacen tomar decisiones demasiado aceleradas. Ayúdanos, Padre, en nuestro caminar para que siempre seamos dirigidos por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y nuestro Redentor. El pueblo dice, amén. Shalom.